Entonces, ya tenía la presentación. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Se ve el calendario. Ok. ¿Ahora? Ya se ve la presentación. Ok. Pues vamos a iniciar con el ciclo del nitrógeno. ¿Cuál es la importancia del ciclo de nitrógeno? Bueno, ustedes saben que el 78% del volumen de la atmósfera está compuesto por el nitrógeno. El nitrógeno forma parte de nuestras proteínas, de nuestro DNA, y a pesar de que es un nutriente tan abundante en la atmósfera, pues resulta ser que es uno de los nutrientes limitantes en la naturaleza y en la agricultura, ¿no? Un nutriente limitante significa que tú requieres de ese nutriente para que puedas crecer. Si no tienes ese nutriente, no hay crecimiento. Entonces puedes poner el nitrógeno y, no sé, el azufre. Entonces, si tú le quitas el azufre a una planta, no pasa absolutamente nada, pero si le quitas el nitrógeno a una planta, deja de crecer. Entonces, esa es la diferencia entre un nutriente limitante y no limitante. Ahora, para poder transformar esta cantidad de nitrógeno que se encuentra en la atmósfera a formas biológicamente disponibles o que puedan ser asimilables por nosotros los humanos o cualquier otro organismo vivo, existen bacterias que llevan a cabo la fijación del nitrógeno. El nitrógeno tiene un papel importante en el tema del suelo. Como les explicaba, las plantas necesitan grandes cantidades de nitrógeno para lograr su máximo rendimiento y calidad. De hecho, a finales del siglo XX empezó a haber un tema de escasez de nitrógeno en el suelo por el exceso de temas de agricultura, y lo que hicieron fue empezar a producir una forma asimilable de nitrógeno, que es el amoníaco, a través de una reacción química para empezar a incorporar al suelo el nitrógeno de manera sintética. Pero ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. Y bueno, hay dos fuentes de liberación de nitrógeno al ambiente. Una es antropogénica y está relacionada a la quema de combustibles, y dos es el uso de los fertilizantes. Bueno, aquí les voy a explicar cuáles son los factores que están involucrados con las bacterias, ¿no? Tenemos bacterias nitrificantes y bacterias desnitrificantes. En la figura aquí vemos que tenemos el nitrógeno atmosférico. Del nitrógeno atmosférico pasa amoníaco, que son
de amoníaco se transforma en nitritos o nitratos. Bueno, primero a nitritos y luego a nitratos. Y luego, nuevamente, lo reducen a nitrógeno atmosférico que se incorpora al ambiente. Esto es básico, donde están involucrados bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Entonces, la primera, amoníaco, y luego de amoníaco a nitritos, luego a nitratos, luego la reducción a nitrógeno atmosférico. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los organismos que están involucrados. Primero, las bacterias nitrificantes. Aquí están las bacterias nitrificantes que oxidan, estas son que oxidan de amoníaco a nitrato. Y son organismos quimiolitróficos. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un organismo quimiolitrófico? ¿Nadie? ¿Sus clases de biología? Creo que son las que utilizan moléculas inorgánicas para producir su energía. Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, así es. En este caso, utilizan justamente el nitrógeno como donador de electrones. Ahora, dame un segundito. Algunas especies son los nitrosomas, Nitrosococcus, Nitrobacter y Nitrococcus. Muchas de las especies bacterias nitrificantes tienen sistemas complejos de membrana interna. Es donde se encuentran las enzimas que llevan a cabo esta nitrificación, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de del mecanismo de oxidación que se lleva a cabo en una de las bacterias, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos una proteína cúprica, es decir, que tiene sitios activos con cobre. Tenemos unas quinonas que son compuestos orgánicos que ceden 2 electrones a esta proteína, que es la amoníaco monooxigenasa, que oxida de amoníaco. Aquí tenemos la reacción de oxidación. O sea, se obtienen estos 2 electrones de estos compuestos orgánicos, que son las quinonas, más el oxígeno, y aquí vemos la reacción de oxidación de amonio a un compuesto que se llama hidroxilamina, y este compuesto pasa a un nitrito utilizando una enzima que es hidroxilamina oxirreductasa, que es esta que tenemos aquí, también que es una reacción de oxidación, y se liberan 4 electrones, y esos 4 electrones que se liberan
son transportados por los citocromos, por un citocromo C554. Ustedes saben que los citocromos en los organismos generalmente funcionan como transportadores de electrones para la producción de energía en las mitocondrias. Entonces, de estos dos electrones se ceden dos a esta otra proteína, y los otros dos se reincorporan para convertirlo de reincorporarlos a este compuesto orgánico que de nuevo va a ceder electrones a esta proteína o esta proteína que está embebida en la membrana de una bacteria. Entonces, no sé si me expliqué que esta es tenemos el periplasma, el citoplasma, y esta es la membrana de las bacterias nitrificantes, donde ocurren todos estos procesos de oxidación, reducción y transporte de electrones. Bueno, ese es un microorganismo. Sí, dime. ¿Podría repetir nada más qué nombre era de la proteína? Del amoníaco a hidroxilamina. Es una proteína, le llaman como cúpricas. Es decir, que tienen sus sitios activos cobre, puede tener cobre, molibdeno, zinc, hierro, otra cosa, y es una amoníaco monoxigenasa. Es el nombre, es AMO. AMO y AO son las proteínas transmembranales más importantes en estos organismos nitrificantes para convertir el amoníaco a nitrato. Ok, maestra, gracias. De nada. Ahora, las proteínas desnitrificantes son las que reducen de nitratos aquí me falta un 2, a nitrógeno molecular, y antes de nitratos a nitritos antes de llegar a nitratos pasan por nitritos, ¿no? Estas bacterias requieren un sustrato orgánico o inorgánico que sea donador de electrones para la reducción. Y tenemos que hay dos tipos de desnitrificación: la desnitrificación heterótrofa o desnitrificación autótrofa. Cuando hablamos de una heterótrofa, quiere decir que estas bacterias toman un sustrato orgánico como el metanol, el etanol, el ácido acético, la glucosa, que actúa como donador de electrones para reducirse, y fuente de carbono. O sea que su fuente de energía y su fuente de carbono es un sustrato orgánico. Ejemplo de esas bacterias pueden ser las pseudomonas, Paracoccus, Acaligenes, Thiobacillus y los bacillus, que son todos los gram positivos, y Rhizobium.
que es una bacteria fijadora que conocen como fijadora del nitrógeno, o en cuestiones de nitrógeno, que está muy estudiada y ustedes ya la han escuchado previamente. Y tenemos la desnitrificación autótrofa. ¿Esta cuál es? Acuérdense que todos según la fuente de alimento que utilizan las bacterias, se les llama de este términos heterótrofa, autótrofa, quimiolitrotrófica. Bueno, aquí su fuente de energía es inorgánica y utilizan también como su fuente de energía es inorgánica, como el hidrógeno molecular, como compuestos reducidos de azufre. Entre ellos podemos tener el ácido sulfúrico o sulfuro de hidrógeno, el tiosulfato, y también su fuente de carbono es inorgánica, como el CO2. O sea, todo son su fuente de energía y su fuente de carbono son compuestos inorgánicos. Y ellos transforman esos compuestos orgánicos, los hacen asimilables. Entre ellos tenemos Thiobacillus desnitrificans y Thiocrospira desnitrificans. ¿Cuál es la importancia de estas bacterias? Estas bacterias se están empezando a utilizar en el tratamiento de agua, porque ayudan a reducir los costos, porque no tienen que meterle una fuente de materia orgánica para activar las bacterias. No sé si han escuchado que cuando tienen un consorcio microbiano, tienen que ponerle azúcar, así como, bueno, deja remojando los microorganismos una noche antes y ponles azúcar, porque esa es la fuente de carbono, una fuente de carbono orgánica, la glucosa. En el caso de estas bacterias, no necesitan una fuente orgánica. Ellas mismas empiezan obtienen su fuente de carbono de los inorgánicos. Entonces, el agua también queda más limpia porque todos los residuos de carbono en el efluente son removidos por estas bacterias. Son mucho más eficientes que otras bacterias que se utilizan en el tratamiento de agua. Además de que su tasa de reproducción es mucho más lenta, por lo que no hay una saturación de biomasa en el efluente que se está tratando. Entonces, además, son otro de los usos que se les están dando. Bueno, aquí es donde viene que uno puede hacer modificaciones para utilizar estos mecanismos que ya están en los microorganismos para hacerlos mucho más eficientes y darles aplicaciones muy específicas, pues como el tema de Rhizobium para la fijación del nitrógeno, o en este caso la oxidación del amonio, ¿no? Bueno, entonces ya entendiendo esto, sobre todo, que es lo más importante, de nitrógeno molecular a amoníaco, de amoníaco a nitritos, de nitritos a nitratos, y luego de nuevo se reduce a nitrógeno, vamos a ver así ya el ciclo completo, ¿no? Entonces, donde tenemos el nitrógeno atmosférico, ¿no? Por la acción de algunos rayos se puede fijar a la tierra, y las plantas, o también las plantas lo fijan por medio de las bacterias que ya hablamos, lo convierten en amonio, ¿no? El nitrógeno
que se encuentra aquí en la atmósfera, pasa de nitrógeno molecular a amoníaco o amonio, ¿no? Y ya que está aquí, hay varias formas de asimilarse por las bacterias que se encuentran en las raíces. Pasa de amoníaco a nitritos y luego a nitratos. Aquí vemos esto. Y este amoníaco también puede lixiviarse o precipitarse a la tierra, y es cuando produce, aquí vemos, todo el tema de la contaminación del agua, ¿no? Que son problemas ambientales que ya vimos. O también, ya que está en este compuesto de nitrato, se libera a la atmósfera produciendo los óxidos, el óxido nítrico y óxido nitroso, que son causantes del efecto invernadero. Más adelante los vamos a ver. Este es del amonio a nitrato hacia las plantas, hacia la atmósfera o hacia la lixiviación de la tierra. Y aquí vemos que estas plantas utilizan el nitrógeno. De nuevo, la vaquita lo consume y lo excreta en forma de materia orgánica que contiene altas cantidades de amoníaco, y nuevamente inicia el ciclo. Ahora, ¿cuáles son las reacciones más importantes del ciclo del nitrógeno? De amoníaco a nitrato, ¿no? Que es la nitrificación. La oxidación del amoníaco a nitrato, ya hablamos cuáles son las bacterias involucradas. También ya dijimos que era un proceso enzimático. Hablamos de la amonio monoxidasa, de la hidroxilamina oxidorreductasa. Aquí, perdón. También les di otro nombre, pero es lo mismo. Ya saben cómo se nombran las enzimas, de acuerdo a al compuesto sobre el cual ejercen una acción y qué acción ejercen sobre ese compuesto. Entonces aquí tenemos la reacción de oxidación. Aquí me faltó decir que eran las proteínas cúprica, transmembranal, aquí se tapó. Tenemos la otra reacción, que es del nitrato a nitrito, también es un proceso enzimático. Aquí está involucrada una oxidorreductasa y es una proteína transmembranal de molibdeno, hierro y azufre. Por eso en las plantas se les agregan microelementos, porque estos microelementos forman parte de los sitios activos y de la composición de las proteínas, de las proteínas transmembranales. Bueno, aquí tenemos la reacción la oxidación de este compuesto. A ver, que aquí hay un error. Es la oxidación del
del nitrito a nitrato. Está mal esta reacción. En la presentación se las voy a corregir. Esta. Porque aquí es nitrito y tenemos nitrato. Ahora, la reducción del nitrato a nitrógeno molecular. Este es un proceso metabólico que usa el nitrato como un receptor terminal de electrones en condiciones anaerobias principalmente, catalizadas por sistemas enzimáticos diferentes, apareciendo como productos intermedios el óxido nítrico y el óxido nitroso. Igual, aquí tenemos de nitratos, sí, perdón, aquí es más bien la oxidación la oxidación de la reducción, perdón. La reducción de nitratos a nitrógeno molecular, que es el proceso de desnitrificación, en la cual se ven involucrados o aparecen intermediarios como son el óxido nitroso y el óxido nitroso, que lo tenemos aquí, y el óxido nítrico, que lo tenemos aquí. Aquí se ven involucradas diferentes enzimas, que es la nitrato reductasa, la nitrito reductasa, la óxido nítrico reductasa y la óxido nitroso reductasa. De todas estas, la más estudiada es esta de aquí, la nitrato reductasa. Ella conoce muy bien su estructura por cristalografía, identificaron bien cuáles son sus sitios activos, cómo funciona. Todas las demás están un poquito mucho menos estudiadas que el resto. O sea, esta es la mucho más estudiada. No sé si tengan alguna duda de aquí, porque como que los hice un poquito bolas, pero a ver, si ¿tienen alguna duda o les quedó bastante claro? Solo en la parte pasada sí era oxidación de nitrito a nitrato. Y luego ya aquí de nitrato a nitrógeno. A ver. Aquí es más bien la oxidación a ver, si es aquí, nitrato, esta es una reducción del nitrato al nitrito. Entonces, esta es una oxidación de nitrito a nitrato. Está aquí más bien, esta reacción está bien, porque es una oxidación. Pero este es el nitrito y este es el nitrato y aquí está cambiado. Es oxidación del nitrito al nitrato. Aquí les voy a cambiar. Ok, y ya la otra sí está bien. La reducción. Está bien. Okay. Exactamente, es una reducción, porque aquí se fijan que hay un donador de electrones del nitrato, que es este de aquí, al nitrito. Es una reducción. Y la oxidación es del nitrito al nitrato. Aquí hay la liberación de electrones y acá absorben electrones. Sí, maestra. Todas estas son reacciones de reducción, ¿no? Si ven, aquí están todos los donadores de electrones y estos son los intermediarios. El óxido nítrico y el óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero. Y ahorita les voy a explicar un poquito más, justamente. Entonces, ¿quedó claro? Todas las reacciones
del ciclo del nitrógeno son oxidorreducción. Y las llevan a cabo sistemas enzimáticos de las bacterias nitrificantes o desnitrificantes. Espero que les haya quedado claro y que no los haya hecho bolas por esta última parte. Bueno, de todo les comentaba que de manera artificial se añade nitrógeno al suelo, pero de todo ese nitrógeno que se agrega al suelo, únicamente el 50% es absorbido por los suelos. El resto se lixivia en forma de nitratos o se desprende a la atmósfera en forma de óxido nitroso o amoníaco. De hecho, en esta parte les explicaba, ¿no?, que el amonio también se podía lixiviar al suelo o también en forma de nitrato o en este proceso de desnitrificación que acabamos de ver, que son reacciones de reducción donde hay intermediarios, aquí donde hay intermediarios que son el óxido nítrico, el óxido nitroso. También en algunos de esos compuestos se están liberando a la atmósfera. Eso es de manera natural, pero acuérdense que también hay actividades de la industria que de manera artificial también están liberando gases de este tipo que son causa de efecto invernadero. Entonces, es importante que más además de este 50%, o sea, más del 50% que es de lo que se libera a la atmósfera, de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera, que son considerados derivados o que contienen nitrógeno, provienen de la agricultura. Sí, aunque hay otras fuentes antropogénicas, como algún proceso industrial, la combustión de materia orgánica o gases que se producen en alguna fábrica, la mayor cantidad proviene de la fertilización. Aquí les comento un dato, que se producen más de 100 toneladas de amoníaco, que es la fuente asimilable de nitrógeno en el suelo, por las bacterias, mediante un método químico que es el proceso de Haber-Bosch, en el que se hace reaccionar nitrógeno molecular con hidrógeno a altas temperaturas y presiones. Aquí hablan de un problema interesante, es que en algunas zonas, como África, hay una escasez de nitrógeno en el suelo que limita la producción de alimentos, y en cambio en otras regiones como América, en parte de Occidente, hay un exceso de nitrógeno en el suelo. Entonces aquí nos dice, si bien en muchas regiones hay escasez de nitrógeno disponible para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, en otras casi la mitad del nitrógeno fertilizante aplicado a la agricultura se filtra al medio ambiente, lo que ocasiona, ahorita les voy a explicar, la lluvia ácida, la liberación de gases de efecto invernadero, que ya les dije cuáles eran, y también la eutrofización. Estos problemas de que mucho del nitrógeno que se incorpora al suelo de manera artificial no es aprovechado, ha generado una serie de investigaciones para
para desarrollar tecnologías o biotecnologías que permitan hacer más eficiente la asimilación del nitrógeno. También están desarrollando, hay una investigación muy importante que está patrocinada por Bill Gates para poder utilizar consorcios microbianos de algunas legumbres para apoyar a la fijación del nitrógeno y que no sea necesario, o sea, que el nitrógeno que ya está en el suelo sea mucho más fácil asimilable y no sea necesario agregar nitrógeno al suelo. Les digo, suena muy básico la investigación, pero realmente es lo más nuevo que hay. Este consorcio microbiano de legumbres va a permitir que no sea necesario poner nitrógeno que no sea necesario agregar nitrógeno a los cultivos para que puedan producir. Como ya les había explicado, el nitrógeno es un nutriente limitante para el tema de crecimiento y calidad de los cultivos. Bueno, aquí les voy a dejar esta fuente y más adelante les dejo el link para que revisen algunas publicaciones del nitrógeno y las tecnologías que se están desarrollando alrededor del nitrógeno con biotecnología para hacer más eficiente este tema, el uso del nitrógeno en el suelo. Y bueno, como ya les había dicho, ¿no?, que este nitrógeno se filtra al medio ambiente y provoca problemas de lluvia ácida, de eutrofización. Aquí este problema de eutrofización es algo que estamos viendo mucho en nuestros lagos, en el lago de Pátzcuaro, por ejemplo. Este problema de eutrofización, que pues, en este caso es la cantidad de nitrógeno, hace que empiecen a crecer demasiado las algas, el oxígeno empiece a disminuir, está directamente relacionado con la demanda bioquímica de oxígeno. Empieza a disminuir el oxígeno disponible en este ecosistema y empiezan a morir muchos de los organismos que se encuentran, y esta materia orgánica también va formando sedimentos. Entonces, todo el proceso de sedimentación, que se hace de manera natural y que toma siglos en incrementar el sedimento de un lago, con el tema de esta eutrofización acelerada, está haciendo que el sedimento se incremente considerablemente por años. Bueno, el problema de sedimentación en los lagos no solamente es causa de la eutrofización y de la muerte de la materia orgánica que se va sedimentando. También saben que está asociada al tema de erosión. Entonces es un ciclo, ¿no? Hay menos cantidad de oxígeno, empieza a morir mucha materia que se sedimenta, va formando el sedimento, y también la erosión va incrementando el sedimento de los lagos. Entonces, yo me hubiera gustado ponerles una imagen del proceso de sedimentación asociado a la eutrofización, porque pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Y es una lástima que el nitrógeno, bueno, las formas de nitrógeno, como es el óxido nitroso, no está regulado. Estamos hablando de regulación de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, de monóxido de carbono, pero en relación al nitrógeno hay muy pocas regulaciones. Y el óxido nitroso es 300 veces más potente para atrapar el calor y producir el efecto del invernadero
respecto al dióxido de carbono. Y hemos visto que en los últimos años el incremento de este gas ha sido brutal. Y les digo, en su mayor parte, más del 50% de las emisiones de óxido nitroso está asociado a la agricultura. Ahora, si damos un paso para atrás, vemos lo que sucedió en el lago de Pátzcuaro, ¿no? Y vemos que en el lago de Sirahuén, no sé si han visto que el agua se está poniendo como más verde y un poco menos clara de lo que estaba antes. Esto es un síntoma de inicios de eutrofización. ¿Por qué se pone menos clara? Porque hay un crecimiento de las bacterias, de las algas y protozoos que impiden que entre la luz. Y bueno, además de que consumen empiezan a crecer estas algas y consumen mucho oxígeno, además de que deja que pase. Bueno, es el fenómeno de eutrofización, ya lo conocen. Y bueno, en el lago de Sirahuén está pasando lo mismo. Si ven, alrededor están poniendo una cantidad bestial de cultivos y pues como ya vimos, todo ese nitrógeno que están agregando a los cultivos o se va a ir a la atmósfera, o lo que nos preocupa más en este caso, porque tenemos el lago, es que se va a lixiviar al suelo, al subsuelo y llegar al lago y va a empezar a provocar la eutrofización. Y desafortunadamente, quienes deberían de regular eso, quienes deberían de estar pendientes de los permisos de cultivo o de instalación de nuevos cultivos alrededor del lago, supongo que desconocen eso o no sé qué es lo que sucede, porque no hay alguien que esté regulando o que esté poniendo ahí un alto, porque es así como está pasando con el lago de Pátzcuaro, lo más probable es que pase con el lago de Sirahuén, ¿no? Entonces, y está pasando, es un problema de ríos y de lagos en muchos otros lugares, pero pues es un problema muy particular de nuestra región, ¿no? No sé si hasta aquí tengan algún problema, alguna duda, algún comentario. A ver, no. ¿Todo bien, maestra? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, con esto del ciclo del nitrógeno estaríamos terminando lo que es los ciclos biogeoquímicos y entramos con el siguiente tema, que es la dinámica y efecto de los contaminantes. Y aquí vamos a hablar de cuáles son los principales fenómenos de transporte físicos y químicos que están asociados al transporte de contaminantes al ambiente, ¿no? Entonces, quedan 3 minutos. Algunos tienen clase enseguida, entonces tomen estos 3 minutos para que descansen y mañana continuamos con este tema. Uh-huh. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Gracias. Tenga buen día. Buen día. Hasta luego.